de nuestra, más allá de nuestra frontera, ¿verdad? Bien, pues esta mañana vamos a presentarles a una ponente que es colaboradora, pues muy entrañable de la universidad, ¿verdad? La maestra Joana Briceño, quien desde muy temprano se conectó y estábamos, lo habrán oído algunos de ustedes, intercambiando puntos de vista sobre la jornada electoral de mañana, que esperemos que se lleve a efecto pues con todas las medidas cautelares necesarias para que la pandemia sea controlada, ¿verdad? Bien, me gustaría, claro, casi todos los presentes conocemos a la maestra Joana Briceño. Ella es maestra siempre de nuestros diplomados en la universidad y es muy conocida en el ámbito del tema de los derechos humanos, de la violencia de género. En ese tema ella se ha desarrollado como profesional de manera muy activa y por lo tanto es muy, muy conocida, ¿verdad? Sin embargo, quiero presentarla con la formalidad que implica el caso, para comentarles que la maestra Joana Briceño tiene una maestría en psicología criminológica aplicada por la UADY, mi alma mater y alma mater también de ella y de muchos de los aquí presentes. También ha tomado un diplomado en estrategias de intervención primaria y secundaria de la violencia a través del Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica de Mérida, Yucatán, y tiene también un diplomado muy interesante de igualdad de género a nivel local en América Latina y el Caribe, impartido por el Centro de Capacitación ONU de las Mujeres. Ella también es licenciada, bueno, por supuesto, si tenía la maestría, pues obviamente es licenciada. Lo que pasa es que me lo pusieron de último lugar en el currículo, pero es licenciada en psicología también por la UADY, ¿verdad? Entonces, pues realmente siempre hemos tenido una colaboración muy cercana con ella, y creo yo que esta tarde o esta mañana, ya casi tarde, que retomamos la agenda de la cátedra, pues es un buen escenario, un buen momento, no solamente por el tema que va a exponer la maestra Joana, que es un tema, ella misma lo explicará, de alto impacto social, ¿verdad? De alto impacto en el contexto de la sociedad contemporánea, en particular pues en Yucatán, pero en América Latina y los países de habla hispana y en todo el mundo. Y también es muy oportuno porque reanudamos con una maestra, repito y reitero, que se ha destacado en nuestra universidad como una profesora muy distinguida, pero sobre todo una gran persona, una persona muy amable, una persona cuyas características humanas le hacen tener una conexión, eh, pues digamos, ágil y franca con sus alumnos, casi siempre después de las evaluaciones la impartición de sus cursos, pues la evaluación del docente arroja pues, resultados muy satisfactorios que revelan pues, lo que nosotros sabemos que es una gran persona, la maestra Joana. Bien, pues sin tanto preámbulo, me gustaría ceder la palabra a la maestra Briceño para que nos explique el tema que eligió para exponer, la razón por la que eligió, que estaba en la propaganda, pero viva voz siempre tiene más fuerza, y que desarrolle el tema. Y pasado el tiempo que ella estime para exponer su tema de la mañana de hoy, pues abrimos un espacio para que haya un diálogo horizontal entre los participantes en esta sesión de la cátedra y la maestra, que seguramente nutrirá con sus respuestas las inquietudes que puedan salir de su ponencia. Bien, pues maestra Joana, es suya la palabra y ya no le interfiero más. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por esta bienvenida tan cálida, tan linda, y el reconocimiento. Valoro mucho y aprecio mucho sus palabras, y sobre todo aprecio mucho la universidad y el trabajo que se hace aquí en el campus Mérida. Y bueno, como bien comentan, el tema que vamos a platicar hoy es sobre la violencia de género, pero la quise desenmarcar
de un contexto en el que usualmente se suele poner, que es un contexto, digo, la violencia de género tal cual es un tema muy fuerte, pero la quise desenmarcar un poquito del contexto tan catastrófico en el que usualmente la miramos, para poder verla en nuestro día a día, para que seamos como capaces de reflexionar o llevarnos un poquito a la reflexión de cómo nos atraviesa en nuestra vida cotidiana, de en dónde la podemos mirar, más allá de los feminicidios, que como sabemos es la forma más extrema en la que se manifiesta esta forma de violencia, o en esta violencia que suele ser tan directa como puede ser una violación, ¿no? O puede ser un golpe que una mujer recibe. ¿En dónde más la vemos? ¿En dónde más la miramos? Y a nivel social y a nivel individual, ¿qué impacto puede tener el desarrollo de estas formas de violencia en nuestro día a día? A veces somos capaces de mirar como a gran escala, sobre todo las formas de violencia que pueden llegar a parecer más perturbadoras para nosotros, ¿no? Recientemente tuvimos en México el caso de un hombre que sigue bajo investigación, que parece ser un asesino serial de mujeres, aparentemente también es un descuartizador de mujeres. Se encontró que había desintegrado, aparentemente hay más de 1,100 cuerpos que se han hallado, o más bien restos óseos de mujeres que se han hallado. Y si bien estas cosas nos llaman mucho la atención, generan también una visibilidad de una forma de violencia, pero también generan morbo en la sociedad y en cómo lo miramos, esas no son las formas más comunes en las que la violencia de género nos afecta en el día a día. Entonces, la intención, para enmarcar muy bien esta plática de hoy, es que podamos, yo voy a poner algunos ejemplos y voy a arrancar con eso, y que podamos situarnos en ese tipo de expresiones y que nos podamos llevar a lo mejor una reflexión de qué podemos hacer o qué sigue para ir cambiando esto, ¿ok? Entonces, para poder seguir un orden de ideas, me voy a permitir compartir una pequeña presentación que ya contiene algunos de estos datos de los que voy a hablar. ¿Ya la pueden ver? Sí. Perfecto. Ok, entonces como les decía, vamos a hablar de cómo se manifiesta en el día a día. No vamos a poner los casos como más fuertes o más catastróficos, aunque estos no dejen de serlo en la medida en la que realmente ocurren, ¿no? Pero una forma en la que vemos sobre todo y que sigue ocurriendo, una de las formas de violencia de género, por ejemplo, elegí esta, ¿no? La división de trabajo. El hecho de que creamos socialmente que existen carreras para mujeres y que existen carreras para hombres. Y llama mucho la atención, yo estuve revisando un poco de estadísticas de estos temas, de cuántas mujeres se posicionan dentro de estas carreras que están conocidas como las de los hombres, y siguen siendo mínimas las cantidades de mujeres que están ahí, empezando con las ingenierías, las que son las ciencias exactas, la ingeniería mecánica, electrónica, civil, la informática, la física, todo ese tipo de carreras o de saberes o de conocimientos que se conocen como exactos o de las ciencias exactas siguen siendo un círculo muy difícil para las mujeres de penetrar, y que cuando lo logran se dan cuenta de que son muy pocas las que están ahí. No es sino hasta años recientes en donde la matrícula de este tipo de universidades o de este tipo de ingenierías y en general espacios académicos en donde se estudian, comenzaron a tener un incremento en la cantidad de solicitudes de mujeres que querían aplicar hacia ello. Digamos que lo cotidiano es lo de abajo para muchas mujeres, o lo que está esperado para muchas mujeres, tienen que ver con profesiones de cuidado, ¿no? En donde se nos enseña a cuidar, a servir, o bien cuestiones asociadas a los estereotipos de belleza. Por eso vamos a ver que las carreras top, en donde las mujeres despuntan o en donde hay más presencia de mujeres, son enfermería, todo lo que tiene que ver con estilismo, maquillistas, diseñadoras de moda, en nutrición, muchísimas mujeres están en nutrición, en psicología, en trabajo social. Son algunos de los ejemplos en donde en el día a día vemos cómo estas diferencias que existen por género atraviesan la manera incluso en la que vamos a elegir lo que queremos estudiar, ¿no? Y aquí sería muy interesante, pues, no sé, dentro de las personas que están acompañándonos esta mañana, qué fue lo que estudiaron
y si pasó en algún momento algo por lo que eligieron, ¿no? Ya hoy en día, la verdad es que hay cada vez más mujeres incursionando dentro de la medicina. Sin embargo, es importante decir que hay que resaltar dentro de la medicina en dónde incursionan. O sea, habría que hacer como un zoom para mirar mejor dentro de qué parte de la medicina están. Y, por ejemplo, una de las ramas de donde más incursionan dentro de la medicina es en la enfermería. La gran mayoría de los doctores con una muy alta especialidad en ciertas ramas de la medicina son hombres. Lo mismo pasa en el derecho, ¿no? Cada vez hay más mujeres abogadas o cada vez hay más mujeres que se meten en esta licenciatura. Sin embargo, no son suficientes las magistradas o las mujeres que son juezas o las mujeres que ocupan los lugares o los puestos más altos dentro de estas jerarquías. Asimismo, en lo que es economía y ciencias políticas, seguimos teniendo todavía una predominancia de los hombres ocupando estos espacios. Y qué diferente es que hasta nos llama la atención socialmente cuando vemos hombres enfermeros, ¿no? Como que es algo que puede hacer un poco de ruido social. Cuando se conocen a hombres maquillistas, lo primero que se piensa es, debe de ser una persona de la comunidad LGBT. ¿No? Automáticamente lo asociamos a ese estereotipo también. Y la realidad, por ejemplo, yo soy psicóloga, es que a veces es muy difícil encontrar, cuando estás buscando un perfil muy específico para algo, psicólogos hombres, porque la gran mayoría son mujeres. Entonces, ¿cómo esto también nos atraviesa a la hora de tomar nuestras decisiones de lo que vamos a estudiar? Bueno, ahí a lo mejor cada quien puede reflexionar si el género y lo que se esperaba socialmente de ustedes les llegó a atravesar, o si tuvieron la oportunidad de cuestionárselo y realmente elegir aquello que deseaban más allá de si era porque era lo esperado por ser hombre o por ser mujer. Y bueno, otra forma comúnmente en la que lo vemos, como sabemos, es que en el día a día las mujeres ocupan los puestos secretariales principalmente o los puestos de servicio o bien puestos de nivel medio, ¿no? Y no son tantas las mujeres, o no estamos en igualdad de condiciones en este sentido, las que ocupan los puestos altos. Cada vez vemos más representatividad femenina o más representatividad de mujeres dentro de los espacios de poder. Sin embargo, todavía no podemos decir que estamos a la par. Y por eso se crean leyes y se crean instrumentos jurídicos y normativos que obliguen al Estado a dar una misma cantidad de, ahora sí que lo que conocemos como la paridad, y que podamos llegar a tener esta igualdad sustantiva. Sin embargo, ¿qué pasa en las empresas? Es difícil todavía en las empresas que esto ocurra. Y es difícil que veamos puestos que son a nivel empresarial muy altos ocupados por mujeres. Aunque sí los hay, todavía no son lo suficientes. Y bueno, otro ejemplo es lo que pasa en casa. La dichosa división de tareas en casa, en la forma tradicional, pues es en la que el hombre trabaja y la mujer se quedaba en casa, ¿no? Y por mucho tiempo esta fue la forma en la que nos organizamos y nos acomodamos. Y a lo mejor algunas de las personas que estamos hoy en esta conferencia venimos de una familia así, en donde quien se quedó en casa para el cuidado de absolutamente todo fue nuestra madre, mientras que pues nuestro papá se dedicaba a trabajar. Y bueno, si este es el caso, seguramente nos vamos a encontrar con que vivimos el ver a nuestra madre tener que ocuparse de absolutamente todo y recibir a este hombre que trabaja, que llega cansado, que no se va a hacer cargo de ninguna responsabilidad realmente del cuidado del hogar, más allá que a lo mejor un tema de un mantenimiento físico, o sea, no sé, a lo mejor cambiar una bombilla de luz o hacer algún ajuste físico en la casa, pero realmente todo lo que implica mantenerla limpia, cocinar, cambiar el rollo de papel de un baño, que esos no se cambian solos, aunque todavía creo que hay personas que creen que mágicamente aparece el rollo de papel o la toalla doblada, ¿no? Realmente, usualmente hay una mujer que hace eso. Y esta forma tradicional es en la que venimos todas, o la gran mayoría de las personas, ¿no? Contemporáneamente, y muchos de los niños y las niñas de hoy están creciendo en otra forma de división de trabajo. Sin embargo, sigue siendo una forma de división sumamente problemática. ¿Y qué solemos ver
Cuando la mujer trabaja, puede ser que gane más que un hombre y eso genera constantes enfrentamientos como pareja por una percepción de inferioridad que el hombre puede llegar a sentir o percibir, lo cual cuestiona lo que se espera de los hombres socialmente, que sean ellos los proveedores o los que sean capaces de dar lo suficiente para mantener una familia pues con una vida digna, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, se dan muchos enfrentamientos. Yo de manera muy particular como psicóloga, pues recibo muchos casos o he escuchado de muchos casos que terminan en separaciones y divorcios precisamente por este tipo de tema en donde en nuestra forma contemporánea de organización ocurre la posibilidad ya de que incluso una mujer pueda tener una mejor formación o una mejor opción laboral y remunerada que un hombre. Sin embargo, la más común es la de abajo, en donde a lo mejor ya ambos trabajan. Sin embargo, aunque ambos trabajen, sigue manteniéndose todo lo tradicional en cuanto a que son las mujeres las que siguen teniendo que ser las que vean, mientras están en su oficina haciendo su reporte de lo que sea que tengan que hacer, siguen pensando en qué se va a comer, en si ya descongeló la carne para el día siguiente, que tiene que pasar al molino por las tortillas, que le falta llevar no sé cuántas cosas o prendas a lavar o ella las tiene que lavar, que va a tener que coser los calcetines del niño porque se le rompieron ayer. Y todas estas cosas que está pensando son una doble jornada y dobles roles en donde los hombres usualmente no tienen que cuestionarse, ¿será que hay algo en la nevera para bajar del refrigerador para descongelar y que podamos cenar? Esas no son las cosas que usualmente un hombre se pregunta mientras trabaja. Tampoco se pregunta cosas como si ya habrá terminado el niño la tarea. Entonces, el hecho de que los hombres puedan tener esta despreocupación de esas tareas en casa, pero alguien las tiene que tener porque la realidad es que las familias y sobre todo los niños y las niñas que requieren cuidados, pues no se maternan solos o no se crían solos, ¿no? Entonces, hay siempre una mujer dando ese acompañamiento, por lo tanto, sigue representando un problema. O sea, lo que estamos viendo es que estos ejemplos siguen siendo problemáticos, a pesar de que aparentemente pareciera ser que ya hemos mejorado en cuanto a que hoy las mujeres ya pueden salir a trabajar o en cuanto a que las mujeres incluso ya pueden ganar un poco más que los hombres, en la realidad es que en nuestra vida cotidiana esto sigue siendo muy problemático porque no podemos entendernos dentro de un equilibrio de roles o dentro de una igualdad en donde esto no se convierta en un problema, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo. La forma tradicional de nombrar a las mujeres. Esa es una que, bueno, ya cada vez está más extinta, pero aún está presente, al menos dentro del círculo en donde a veces yo me desenvuelvo y la veo mucho, el cómo se presenta a las mujeres. Señora Luisa García Pérez, esposa del señor López, ¿no? Como enfatizar que hay un hombre ahí que la representa o un hombre ahí que le da como cierto poder de referencia. O señora Luisa García Pérez de López. Esto es un claro ejemplo de una estructura que venimos heredando a nivel cultural y de una forma de organización que ya platicaremos más adelante, que es la forma de organización patriarcal, en donde los hombres eran dueños y se veían a las mujeres como parte de esta propiedad que los hombres tienen, ¿no? O tenían dentro de esta forma de organización. Entonces, esto es algo muy común que también todavía pasa, pero como que pasa desapercibido, ¿no? Yo tenía una compañera de trabajo que siempre se presentaba como, decía su último apellido y decía de Santillán, ¿no? Entonces, yo le decía, oye, bueno, de Santillán, tú elegiste ponerte así, ¿cómo es que Y ella automáticamente me dice, no, pues es que a mi mamá siempre la nombraron así, y yo sé que desde que te casas te nombran así, y así es como te deben nombrar. Entonces, como que no lo cuestionamos en el día a día, no lo miramos, no somos conscientes de darnos cuenta que este es un machismo, o es una forma en la que se manifiesta esa forma patriarcal sexista en la que nos encontramos organizadas y organizados, ¿no? Pareciera ser algo muy sutil, pero esto es tremendo. Y por supuesto, otros ejemplos son las formas de acoso sexual que vivimos las mujeres en los diferentes escenarios, ¿no? En el trabajo, cuando se dan situaciones de acoso entre compañeros, sí llega a ser la persona que está en el poder sobre nosotras, que en este caso sería un jefe, sería un hostigamiento, pero sigue siendo un tema de acoso sexual. En las escuelas es muy común, es muy conocido,
que existan maestros, por ejemplo, que pidan favores sexuales a cambio de puntos, a cambio de pasar a las niñas pues de grado, y por supuesto por parte de alumnos, toqueteos, manoseos y todo lo que tiene que ver con lo que está fuera del consentimiento. En los espacios públicos, bueno, pues aquí hay una estadística muy fuerte de la ONU. En México, 7 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia en los espacios públicos. Si aquí habemos una cantidad más o menos de mujeres, por lo menos 7, habremos vivido violencia en los espacios públicos. Yo he vivido violencia en el espacio público, he sido manoseada en un espacio público y creo que esta es la historia que tenemos muchas mujeres dentro de los escenarios públicos, ¿no? Y por supuesto esto no, ni siquiera es algo que podamos decir estamos a salvo al interior de nuestras familias, porque también ocurre dentro de las familias, y no estoy poniendo los ejemplos de violencia sexual o abuso sexual que se dan principalmente entre padrastros e hijas, o entre, a veces son abuelos, tíos, primos y niñas que forman parte de la familia. No estoy hablando de esos casos. Estoy hablando, por ejemplo, de los casos que ocurren cuando estamos en fiestas o cuando tenemos reuniones familiares y se nos acerca un tío político o un primo o algún familiar, hombre, a las mujeres con alguna intención sexual que parece ser benevolente o escondida, pero que nosotras enseguida somos capaces de detectar y darnos cuenta. Entonces, ¿cómo estos son ejemplos que siguen estando sumamente presentes en nuestra vida cotidiana y que nos atraviesan a prácticamente todas las mujeres, ¿no? Otros ejemplos son, y estas son creencias que siguen estando dentro de la violencia de género, porque recordemos que la violencia de género habla de todas las formas en las que el género nos mantiene presos y forman parte de lo que se espera tanto de hombres como mujeres. Entonces, todas esas creencias que menoscaban la capacidad emocional de los hombres también son ejemplos comunes de violencia de género. Decirles a los hombres cosas como que los hombres no deben llorar, como que corres como niña, vieja el que llega al último, entre otros ejemplos que seguramente pudieran ustedes nombrar y decir, son otras de las formas cotidianas que muchas familias siguen alimentando, en donde el mensaje que le dejamos a los niños principalmente son dos. El primero es, tú no puedes ser débil, tú no tienes derecho a ser vulnerable, tú no tienes derecho a sentirte cansado o a sentirte que un día no puedes más. Y el segundo mensaje es que todo lo que se considere como débil se asocia con algo inferior y además se asocia con algo que tiene que ver con las mujeres. Entonces, esos dos mensajes los seguimos replicando cotidianamente en nuestras vidas y vemos muchas veces que quizás son nuestras familiares o nuestros familiares quienes lo reproducen y lo dicen. Y el impacto que esto tiene es que siguen sosteniendo estas formas desiguales de generar capacidades emocionales o capacidades de enfrentar situaciones adversas en los hombres y las mujeres. Por eso vemos que cuando las mujeres a veces se enferman, pues deciden asistir a un servicio de salud para ver qué está pasando con ellas, pero los hombres no, los hombres son más resistentes porque siguen teniendo esta creencia de que son fuertes, de que no les debe de pasar nada, de que ellos pueden, de que su cuerpo es lo suficientemente poderoso, son superhombres, ¿no? Entonces, muy asociada a esta masculinidad, que es la masculinidad tradicional o hegemónica, y que también es una masculinidad bastante tóxica para los hombres, ¿no? Estos son otros ejemplos muy comunes que vemos en nuestro día a día. Y bueno, para ir resumiendo un poco estos ejemplos, sabemos que están basados en algo que se llaman estereotipos de género. O sea, lo que espera o lo que se espera que las mujeres hagan y cómo se espera que sean, así como lo que se espera de los hombres. Básicamente consiste en la creencia de que los hombres son seres racionales, mientras que las mujeres son seres emocionales y que lo vamos reforzando en el día a día desde cómo vamos creciendo a las niñas y a los niños para que se vean a sí mismos de esta manera. Entonces, por ejemplo, en esta ilustración que me encanta, aquí está una mamá, cuando el niño dice, tengo miedo, la mamá le dice, ¿quién es mi soldadito valiente? ¿No? O le dice, no tengas miedo, tú no tienes nada que temer. Y que lo que hacemos es, pues, evidentemente no validar una emoción muy real que el niño tiene y no darle cabida o lugar al hecho de que lo puede experimentar. Y esto genera muchos daños en la infancia
de los niños, pero sobre todo en el adulto en el que se va a convertir. Mientras que a las niñas las solemos tratar más como mi dulce princesa, mi flor delicada, lo más hermoso de la existencia, el ser más divino que hay, con toda esta pleitesía respecto sobre todo a las cuestiones bellas y de ternura, ¿no? Y bueno, los hombres pueden tener formas de juego más agresivas. Aquí en el ejemplo igual vemos un niño jugando con sus pistolas, diciendo muere, 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 mientras que la niña juega con un ¿quién vendrá a rescatarme?, ¿no? En su cuento de princesas o con sus Barbies. Y esto tiene también un efecto muy importante en la forma en la que los niños exploran el mundo. Y cómo esto conecta es muy fuerte. Les voy a dar un ejemplo. A los niños se les permite experimentar mucho con el juego geoespacial, es decir, los niños pueden arrastrarse, subirse a un techo, subirse a una mata de algo, a un árbol, caerse, les va a pasar de todo y eso les permite probar un poco su capacidad geoespacial y poder tener un poco más de autonomía y confianza, o sea, qué tan aventados o seguros se sienten en el mundo por ser capaces de tener esos juegos desde pequeños. A las niñas, cuando no se les permite explorar el mundo de esa manera, digamos que no se atrofia, porque somos muy flexibles a lo largo de nuestra vida en cuanto a nuestra capacidad de desarrollar esos aprendizajes, pero sí que es una limitación que tenemos en cuanto a que no desarrollamos una buena habilidad geoespacial. Y entonces solemos ser más torpes, solemos chocar con más cosas en nuestro entorno, o solemos no tener una buena capacidad o dimensión del espacio. Entonces, esto tiene mucho que ver también con cómo se nos socializó, con qué se nos permitió jugar y con el hecho de que, por ejemplo, a los niños desde muy temprana edad se les enseña a manejar, mientras que a las niñas no tanto. Entonces, todo esto también impacta en nuestro desarrollo de nuestras capacidades como personas adultas que seremos más adelante, ¿no? Y bueno, un tercer ejemplo está como lo que ya decíamos. Sécate estas lágrimas, no seas debilucho, es lo que se le va a decir a un niño cuando se llegue a sentir vulnerable, porque no se le va a permitir, mientras que a una niña se le va a juzgar para que se vea siempre impoluta, para que siempre sea este estandarte de belleza y ternura que ya dijimos, y se le van a decir que no puede hacer ciertas cosas porque son de niñas cochinas, de niñas feas, no es de señoritas, no es como te debes de sentar, ¿no? Controlar toda esta forma en la que nos tenemos que ver, no podemos andar despeinadas, deschongadas, porque entonces somos unas dejadas, ¿no? Toda esta parte, por supuesto, se manifiesta en nuestro día a día y está asociado con estereotipos de género, que son las cosas que se esperan que las mujeres hagan y que los niños hagan. ¿Ok? Bien, hasta acá están los ejemplos que creo que seguramente se podrán identificar con más de una o uno. Sin embargo, como ya sabemos, el género es una categoría que alude a un sentido común, porque si nosotros intentamos documentarnos para ver, bueno, en qué parte de la ciencia o en dónde está como esta correlación real que existe entre el hecho de ser perdón, silencia algo y que se le activó el micro. Bueno, ¿en dónde está esto? No está en ningún lado. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto es algo construido de manera social, pero lo peligroso es que sea naturalizado, que lo hemos pasado por una justificación de tipo naturalista y biologicista, en donde nos decimos que hay una correlación perfecta entre esto que creemos que debe de ser lo femenino y lo masculino. Y dejamos de darnos cuenta de que en realidad esto está pensado desde una especie de sentido común social. Y entonces este género lo hemos convertido en un sistema que define cómo nos debemos de comportar, cuáles deben de ser nuestros atributos sociales a partir del hecho de que tengamos vulva o que tengamos pene, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Y aquí solo quiero enmarcar algo muy importante. La violencia de género, en su término más general,
no es únicamente la violencia que viven contra o que viven las mujeres, pues una violencia contra la mujer. A menudo se utiliza indistintamente. Cuando escuchamos violencia de género siempre pensamos en, es que están hablando de cosas que le están pasando a las mujeres. No, si bien mucho de lo que la violencia de género visibiliza son las cosas que viven las mujeres, tenemos que tener muy claro que la violencia de género, o más bien el concepto género y las teorías de género, nos ayudan a conceptualizar e identificar el impacto que todos estos roles y estereotipos sociales tienen tanto en las mujeres como en los hombres. Sin embargo, es una realidad que las personas que viven estos estereotipos de una manera discriminatoria y con formas de violencia son las mujeres, somos quienes estamos más afectadas por esto, es que se suele utilizar de manera muy indistinta. Sin embargo, la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas tienen formas muy específicas, y hacia las mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes, porque también esto pasa por toda la interseccionalidad, tiene formas muy específicas, mientras que entre los hombres y de hombres hacia mujeres y otras formas diversas de ser, también existen formas predominantes de violencia, que son los patrones de la masculinidad machista, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Violencia hacia la comunidad LGBT, personas que sean homosexuales, lesbianas, transvestis, transgéneros, etcétera, pero también una forma de violencia autolesiva o que es contra ellos, en donde también por todo lo que nos llegan a hacer y que se espera socialmente que sea, pueden llegar a tener formas de violencia muy presentes, como es el suicidio, ¿no? Bien, entonces aquí es como para aclarar nada más esto. Por lo tanto, un problema de género, como decíamos, también es el hecho de que los hombres se agredan y se maten entre ellos. La construcción tradicional o hegemónica de la masculinidad está conectada directamente con todos los conceptos de machismo y de homofobia, porque todo lo que está asociado a la construcción de la masculinidad tiene que ver con condiciones identitarias simbólicas de poder. O sea, se asocia todo con una condición de poder. Entonces, si bien en los casos de violencia de género las víctimas son mujeres y niños, o suelen ser las más comunes, no son las únicas que pueden sufrir estas agresiones debido a su género. Hay hombres y niños que son agredidos por no encajar en la forma predominante de masculinidad, y esto pasa también desde la infancia, ¿no? Cuando vemos a niños que les gusta jugar con otro tipo de cosas, cuando vemos a niños que les gusta la brillantina, ¿no? Automáticamente los demás niños van a ejercer un castigo social sobre él, porque los niños y las niñas rápidamente aprenden todo esto de la diferenciación de los géneros y los estereotipos, porque socialmente nos encargamos de reproducirlo de una manera muy precisa y me da terror, pero la verdad es que es muy eficaz, muy eficiente la forma en la que se hace. Y bueno, esto nos lleva a mirar sí o sí que esto ocurre porque existe un patriarcado. O sea, y aún no hemos logrado deshacernos de esta forma de organización tradicional. Y bueno, no están ajenos a este término, es un término que nos ayuda a entender que es una forma de organización en donde socialmente están los hombres por arriba de todo, ¿no? Esto históricamente vino desde donde la autoridad la ejercía el varón, él era el dueño del patrimonio, el que formaba parte, el que era dueño de los hijos, de la esposa, de los bienes, de todo, ¿no? El patriarcado está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Es difícil que no lo podamos ver. Su esencia es que los hombres dominan y llevan el poder del mundo, y las mujeres somos vistas como seres biológicamente inferiores, porque se justifica a través de una concepción biologicista que existen razones para las cuales las mujeres seamos realmente inferiores, cuando esto no es así. Por lo tanto, esto es lo peligroso de todos estos conceptos, que han sido vistos desde una manera naturalizada. Las damos por sentado y creemos y nos incomoda cualquier cosa que lo cuestione socialmente. Por eso el feminismo es tan incómodo para el patriarcado, porque cuestiona estas formas de poder y de organización que ya están establecidas desde hace siglos y que sostienen esta forma de poder. Y bueno, únicamente para que no nos perdamos en esto, en cómo subsiste este patriarcado, pues esencialmente por dos conceptos clave. El sexismo, que es una manera en la que
en la que naturalizamos a nivel de creencias que estas diferencias biológicas que existen son reales y por lo tanto es esta transmisión que se hace entre cómo tú te ves físicamente como mujer y cómo tú te ves como hombre, yo eso lo traduzco en que las mujeres van a ser inferiores en muchas capacidades y los hombres van a ser superiores. Entonces, ese sexismo automáticamente nos va a dar una perspectiva discriminatoria entre lo que podemos hacer los hombres y las mujeres. El sexismo suele ser una forma de creencias o un sistema de creencias, mientras que el machismo son comportamientos, son actitudes, en donde vamos a ver que lo que sostiene eso son las creencias sexistas de superioridad, virilidad y dominación que los hombres deben de tener asociados a que biológicamente se cree que tienen como toda esta fuerza física y por lo tanto pueden someternos. Como sabemos, el machismo tiene un impacto psicológico muy fuerte en las personas y también es el machismo por el cual se castiga cualquier cosa en donde esté relacionado con algo femenino entre hombres. ¿Ok? Y bueno, el machismo es la base de la homofobia, esta sensación de superioridad, de virilidad y de dominación que se cree que los hombres deben de tener sobre las mujeres. Aquí como un resumen visual, para que sea un poquito más fácil, si nos imaginamos que es una cebollita, esto que estoy explicando, digamos que lo que está en la parte de afuera de esa cebollita, lo que podemos ver, lo que podemos mirar, lo que es más fácil, esta forma directa de encontrar, es el machismo. Es la manera directa en la que se expresa la discriminación, la opresión, toda esta desigualdad interiorizada, esas conductas machistas son las que podemos ver. Si le quitamos esa capita a la cebolla, lo que encontraríamos debajo de las personas machistas o de las personas con conductas machistas es una serie de creencias sexistas, que como ya dijimos, es la esencia, es que creemos que esto es biológicamente así. O sea, que así debe de ser, es un sistema de creencias que está basado en estas diferencias sexuales y no lo cuestionamos como algo construido socialmente, sino que lo pasamos por una naturalización. Pero si volvemos a pelar esa capa, lo que vamos a encontrar debajo, ese núcleo, sería el patriarcado, que es lo que expliqué antes, ¿no? Es este orden social establecido en donde esencialmente se van a privilegiar a los hombres y se va a suponer que son las mujeres las que tienen que tener, las que tienen que acatar este orden social. Entonces, la violencia contra la mujer, específicamente contra la mujer, es el resultado, o más bien da como resultado un androcentrismo, que es la creencia de que los hombres son la medida de todas las cosas, que siempre tienen que ser el símbolo de referencia, y lo vemos muy claramente en el lenguaje. Causa mucho malestar cuando las mujeres pedimos ser visibilizadas en el lenguaje y cuando decimos nosotras, pero hay un hombre presente y no le gusta. Y dice, ¿cómo que nosotras? Si son 3 mujeres, pero estoy yo. Sí, pero por mayoría, si esa ha sido la lógica de siempre, entonces voy a decir nosotras, porque aunque sea solo uno, pues somos 3 contra 1, ¿no? Pero esto se cuestiona si se hace al revés, porque lo normal sería decir nosotros, ¿no? Porque se cree que el orden de las cosas son los hombres. Y ese es un ejemplo de una conducta muy androcentrista que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y por supuesto también da como resultado la misoginia, que es el hecho de que algunos hombres, no estoy diciendo que todos, pero sí estas condiciones sociales permiten que se germine, es como un caldito de cultivo para tener odio hacia ciertas conductas, entre ellas hacia la expresión de cómo las mujeres son. Por eso muchos hombres no toleran ver a las mujeres llorar, sienten repulsión, sienten asco, no saben cómo manejar la sensibilidad que una mujer o que cualquier persona puede tener. Y también por eso manifiestan violencia contra niñas, contra niños, contra personas mayores, contra personas con discapacidad. La misoginia es un resultado de todo esto que acabamos de ver. Y por supuesto, la discriminación sistemática que vivimos las mujeres en diferentes escenarios y toda forma de violencia directa que vivimos las mujeres son resultado de esta discriminación de todos estos conceptos que estoy platicando. Y bueno, ¿qué es lo más cotidiano que vemos? Y volvemos al punto donde no estoy hablando de feminicidios, no estoy hablando de casos extremos de violencia, estoy hablando de las pequeñas cosas de nuestro día a día. De eso únicamente estamos hablando en esta conversación.
Tasas elevadísimas de suicidios en hombres. Esta es una de las cosas que a mí en lo particular más me preocupa. El hecho de que cuando revisamos las tasas, porque aparte estas tasas son mundiales, y por eso esta teoría se conecta bien con las formas patriarcales, porque el patriarcado es una forma en la que la gran mayoría de las culturas nos organizamos, los hombres se suicidan más que las mujeres. Esto, como les explicaba al principio, las mujeres desarrollamos un poquito más de capacidades sociales, de entender al otro, de preguntar al otro cómo se siente, porque estamos siempre al cuidado y al servicio de las demás personas. Y eso nos lleva a ser muy, muy buenas, muy efectivas en nuestra capacidad de detectar emocionalmente qué está ocurriendo con otra persona, pero eso a la vez nos da un poquito más de capacidad para ver qué está ocurriendo con nosotras. A diferencia de los hombres, que como no están enseñados socialmente para desarrollar esas capacidades, da como resultado que haya una especie de miopía emocional para poder ser capaces de ver qué está pasando en mi interior, identificarlo y a partir de ahí querer hacer algo con eso. Entonces, como esto no suele ocurrir, muchas de las adversidades que las personas pueden tener, ya sea de tipo económica, porque perdieron el empleo, porque perdieron un estatus, porque una mujer los va a dejar, puede acabar en suicidio porque no saben cómo enfrentar esta adversidad. Y por supuesto, todos los problemas emocionales y de autoestima que vivimos en el día a día, hombres y mujeres, se atraviesan por este tipo de formas de violencia, mientras que las mujeres sentimos constantemente que somos seres inferiores, y aquí es donde vienen muchas de las teorías del empoderamiento de las mujeres. Los hombres luchan por no sentirse inferiores y están constantemente intentando no identificarse con formas débiles de ser, porque la debilidad está vista como algo malo. El ser vulnerable está visto como algo femenino. Entonces, esto genera muchísimos problemas a nivel de salud emocional o de salud mental. Y este es un tema que nos está reventando también, pues ahora sí que a las sociedades en las caras, porque la pandemia vino a traer también, a avivar mucho de esto, y estamos viendo también, pues, violencia familiar como derivada de este tipo de problemáticas. Y por supuesto, todo lo laboral, las dificultades para poder acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones, el hecho de que las mujeres vivimos con miedo e inseguridad constante en los espacios públicos. A cualquiera de nosotras, seguramente si nos paramos en una calle oscura, vamos a sentir ese temorcito de no sentirnos del todo bien, vamos a tener así a la mano como que ciertas cosas por si nos pasa algo, que a lo mejor esto no sería una emoción o un sentimiento que los hombres tengan tan presente o tan vívidamente. Todos los sentimientos de frustración, impotencia, rechazo que las personas llegamos a sentir en nuestro día a día, muchas veces también están atravesadas por nuestra forma de mirar al mundo desde que somos mujeres y hombres. Los problemas de pareja, por supuesto, tienen mucho que ver con todo esto. Y como decíamos, la violencia familiar. Muchas de las formas de violencia que se viven en casa también pasan por un adulto, a veces, la gran mayoría de las veces el agresor es el padre o bueno, a veces cuando no es el padre biológico es el padrastro de nuestros niños, de nuestras niñas. Eso no quiere decir, y no estoy negando, el hecho de que existan mujeres que reproduzcan esas formas de violencia o que las ejerzan, pero estamos hablando de lo que pasa en su mayoría, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería platicar con ustedes, de cómo podemos mirar en el día a día estas formas de violencia, dejando de lado el creer que son cosas súper fuertes y lejanas a nosotras, porque a veces solemos pensar en nuestra vida cotidiana, solemos escuchar notas de un feminicidio. Yo a veces platico mucho con mi mamá de esto y dice, bueno, pero es que eso no le pasa a todas, ¿no? Y gracias a Dios. Pero lo vemos lejos. Es como si lo viéramos como algo muy excepcional y no nos damos cuenta que en realidad está presente todos los días en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo podemos desaprender estas formas y cómo desde lo individual podemos generar cambios que poco a poco se reflejen en una mejor sociedad y que colectivamente nos convierta en una sociedad más justa y equitativa? Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Giovanna. Muy interesante tu intervención, pero sobre todo muy clara y muy bien ilustrada con tus gráficas. Y me gustaría que, pues,
todas las personas que están conectadas, si desean hacer alguna intervención para dialogar con Joana, pues estamos en el momento de hacerlo, para nutrir un poco más lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, me gusta, el espíritu de la cátedra es que sea un espacio de diálogo fundamentalmente a partir de la exposición de la ponente, en este caso de la maestra Joana Briceño. Por lo tanto, pues la persona que desee nada más abre su micrófono y nos los dice y le damos la palabra, ¿no? No hay ningún problema, solo le pedimos que se identifique para que sepamos quién nos habla, ¿no? Está abierta Hola, profe Joana. Yo tuve una clase con usted en el diplomado. Tengo una pregunta que, bueno, puede sonar un poco absurda, pero que estaba pensando el otro día respecto de si se puede ser feminista y gustarte el reggaetón. ¿De dónde te conectas, perdón, Isidora? De Monterrey, solo que soy de Ok, Chile, pero vivo en Monterrey. correcto. Hola Isidora, qué pregunta tan bonita hiciste, porque a mí me parece una pregunta muy bonita. Por supuesto que puedes ser feminista y que te gusta el reggaetón. El reggaetón como tal es música, o sea, no, si nos vamos a las letras, la violencia machista está expresada sin importar el género, ¿no? O sea, la vamos a ver tanto en el pop como en el rock, como en el reggaetón, como en, no lo sé, hasta las letras de Luis Miguel, o sea, están plagadas de machismo y de todo este sexismo y eso que estamos platicando. Sin embargo, sí es cierto que también el reggaetón fue formulado como una forma de baile muy atrevido, pero que contenía en sí mismo formas violentas y machistas de hacer. Y algo que me gusta mucho que está pasando con ese género es que cada vez hay más mujeres apropiándose de él, tal vez también desde esta visión agresiva con la que se planteó desde sus orígenes, pero desde una visión en donde las mujeres nos hacemos como que robamos ese escenario, ¿no? Eso se me hace un fenómeno muy interesante que está pasando en el reggaetón. Explícitamente yo tengo una lista de Spotify de mujeres reggaetoneras, que es casi lo que más escucho y que disfruto mucho y me da un subidón de energía todos los días. Entonces, por supuesto que se puede ser feminista y que te guste el reggaetón, siempre y cuando como feministas sepamos que la expresión de estas formas machistas y patriarcales van a estar en todos los géneros. Y estaríamos como viendo como desde un ideal también muy inexistente en la vida si nos planteamos que tenemos que rechazar todo por el hecho de que sea patriarcal o machista. La realidad es que nos hemos desarrollado como civilización desde esa forma. Y hay muchas cosas. Piensa en las mejores pinturas, en el mejor arte que puede existir y seguramente va a ser patriarcal y machista. Y no por ello va a perder su esencia o su valor, o lo vamos a dejar de disfrutar. Pero eso no quita el hecho de que seamos capaces de reconocer ese sexismo o ese patriarcado dentro de esas obras. Y yo creo que esa es la clave del feminismo, que nos permita ser capaz de darnos cuenta. Espero haber dado respuesta a tu duda. Sí, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra? Muy interesante la pregunta, no había yo pensado en esta, más que dicotomía, pero en esta vinculación entre un género musical y el feminismo. Me parece interesante y me parece muy interesante que la maestra Joana tenga en su lista en Spotify de reggaetoneras, ¿no son? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿O más deben haber? Hola, Perdón, ¿yo? Elvira conecta de las Canarias. Elvira, bienvenida. Sé que estás viajando desde Bélgica a uno o algo así, ¿no? Te tienen la palabra, por favor, y gracias por acompañarnos. Gracias, no sé si me escuchan bien porque estoy en la guagua. Sí, sí, se te escucha muy Y bien. nada, disculpen, ya acabo de aterrizar en Canarias y aprovechando la pregunta anterior, les recomiendo unas reggaetoneras que se llaman Las Canarias, Canarias con K, que son unas hermanas gemelas de aquí de Canarias, que tienen algunas canciones también que son feministas, pero sobre todo que destacaron, ya se fueron de las primeras, que en un mundo gobernado por hombres de ese sector, pues empezaron a reivindicar esas canciones. No les digo el nombre porque es K-Narias y les paso alguna canción. Ok, Y muchas dos gracias, cuestiones, porque Elvira.
nada, ya que estamos en el hilo musical, agradecerle a la maestra Joana por su exposición, que bueno, luego la seguiré desde el principio. Y yo soy diplomada del Diplomado de Violencia y Discriminación y de esta universidad. Y bueno, quería comentarles dos cuestiones, dos preguntas. Cuando se refieren al patriarcado, a mí me parece también más apropiado e incluso más preciso en los contextos referirnos al heteropatriarcado, porque como bien señalaba la maestra, tiene que ver también con la imposición de forma, esa discriminación contra las mujeres también va contra los hombres que no ejercen los modelos hegemónicos de masculinidad. Pero también hay casos, por ejemplo, en el movimiento LGTBI en el que, claro, el hecho de sufrir esa discriminación por parte de hombres homosexuales no implica que sientan una empatía con las mujeres, pero que hay que trabajar, yo creo, en esas alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBI desde la perspectiva de que sufrimos las mismas discriminaciones del heteropatriarcado. Y luego sobre el lenguaje inclusivo, lo que comentaba de las mayorías es que muchas veces se refieren a que la Real Academia de la Lengua Española está rechazando el uso del lenguaje inclusivo. Pero claro, es que tenemos que analizar quiénes componen ese tipo de estructuras que están compuestas mayoritariamente por hombres, en el que durante muchos años las mujeres estuvieron vetadas y que siguen siendo una minoría. Y entonces, ¿cómo si hay alguna forma que, por lo menos eso es en el caso de España, pero creo que también se utiliza como referencia en América Latina, si hay formas alternativas de construir referentes a nivel normativo y lingüístico, de promover el lenguaje inclusivo, porque incluso se empieza a teorizar que para la adquisición del lenguaje por parte de los niños y las niñas retrasa o lo dificulta, y bueno, que empieza a haber una pseudoteorización heteropatriarcal que siempre va a invisibilizar a las mujeres. Y en el lenguaje inclusivo, ¿qué opina la maestra sobre el todas o el todes? Porque hay un debate también en el movimiento de mujeres si tiene que ser todos y todas o todes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Maestra Elvira, adelante, maestra. Primero que me da muchísimo gusto verte y saber de ti, que no había coincidido contigo desde el diplomado y fuiste una alumna ejemplar. Quiero destacar esto, siempre con precisiones muy interesantes. Primero lo que dices sobre el patriarcado, que efectivamente se tiene que hablar de un heteropatriarcado, que para quienes no estén muy en contexto de este concepto, el heteropatriarcado supone no solamente lo que ya expliqué respecto a que los hombres están por encima, sino también que la heterosexualidad es una condición obligatoria para que eso exista en las formas tradicionales de organizarnos como sociedad. Entonces, sí es cierto que existe una valoración social de la heterosexualidad como el centro de todas las formas de ser. Por eso es que se cuestiona que todas las personas que formen parte de la comunidad LGBT, pues son rechazadas, porque no sostienen esta forma heterosexual primordial de ser de la sociedad, ¿no? Entonces, esa me parece una precisión muy buena. Y respecto a esto, que efectivamente los movimientos feministas necesitamos desarrollar nuestras formas de vivir y de coincidir con otros movimientos que también se ven afectados por el machismo, por el sexismo y por el patriarcado, como son todos los movimientos de la comunidad LGBT y diversidad. Yo soy muy partidaria del respeto que tienen que tener otras formas de identificarse y de ser, como son todas las mujeres, los hombres trans, y por supuesto todas las personas que forman parte de esta diversidad. Yo en lo particular, ¿cómo lo aplico? Depende mucho del contexto, de quienes estamos participando en un diálogo. Cuando sé que, como decía en el ejemplo, ¿no? Cuando sé que en el diálogo somos principalmente mujeres, yo sí nombro a las mujeres. Y nos nombro como todas, nosotras, estamos nosotras. Pero cuando sé que están participando personas que forman parte del colectivo y que también han sido históricamente invisibilizados o invisibilizables, dependiendo de cómo ellos se identifiquen, y utilizo la forma de concepción con la E. Entonces, para mí en la primera de nombrarles estaríamos nosotras, nosotres, nosotros.
porque eso nos ayuda a que no se invisibilice tampoco su presencia, su lugar y su lucha. Me parece que no está en conflicto con lo que nosotras estamos buscando o posicionando. Entonces, esa sería mi postura, Elvira. Muy interesante, maestra Joana. ¿Más participaciones, por favor? ¿Alguna otra persona que desee tomar la palabra? Hace un momentito vi que alguien abrió micrófono, no sé si fue Emma, no sé si fue por error, pero me pareció ver que lo abrió. Pero si alguien más quiere hablar, aquí estamos. Creo que José, no sé quién. ¿Alguien más, por favor? Es que a lo mejor perdí la vista. Emma es Emma Arteaga. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya. Habla Emma Arteaga, sí. Adelante, Emma. Yo soy de Mérida, Yucatán. Solo felicitar a la maestra Joana por su ponencia y preguntarle su opinión sobre las marchas feministas y sobre la criminalización de la protesta feminista. Sería todo. Gracias. Gracias, maestra. Hola Emma, gracias por tu felicitación. Y bueno, es un poquito amplia tu pregunta. Por supuesto, no sé si me preguntan qué opino de las marchas, estoy a favor de las marchas. Siempre voy a estar a favor de la manifestación libre que hagan las mujeres de sus derechos y de su derecho a expresarse y exigir una mejora de condiciones. Eso es algo que siempre voy a respaldar. Y respecto a la criminalización de las formas en las que ellas se pueden llegar a manifestar, por supuesto que no me parece correcta que se les criminalice por ello. Creo que es una línea muy delgada también lo que existe o lo que puede llegar a surgir. No ha sido el caso muy particular de México, pero sí que han existido incluso manifestaciones guiadas por mujeres en donde han habido personas que han perdido la vida. Y creo que eso también nos tendría que invitar a la reflexión a los colectivos de mujeres que salimos a marchar, para poder hacerlo de una manera en la que también sea segura para las mujeres que estamos saliendo a hacer estas actividades. Y es muy válida la expresión de la rabia, es muy válida la expresión del enojo que pueden tener las mujeres a la hora de salir a marchar, pero la criminalización es un retroceso en ese sentido de callarles, pues, de buscar o de decirles que esas no son las formas o ese no es su lugar, cuando eso es lo que socialmente se nos ha dicho todo el tiempo. Entonces sería un retroceso criminalizarlas. Y esa es mi opinión. Espero haber respondido a lo que te refieres. Y si quieres que sea más puntual en algo, me dices. Muchas gracias, maestra. No sé si a la doctora Emma le satisface la respuesta de la maestra. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, Emma, muy amable. Hasta luego. ¿Alguna otra persona, por favor? Pues bien, si no hubiera más preguntas, pues me gustaría que pues, la propia Emma, en nombre de la equidad de género, fuera quien pues clausurara esta actividad con las palabras que ella deseara, para que sintiéramos por lo menos un momento en la que no el hombre, que es mi caso, ¿no?, esté determinando el principio y el fin de las cosas. Y me gustaría, pues, como un gesto de solidaridad a este planteamiento que hizo Joana, pues pedirle a ella que sea quien, no sé, clausures o añada lo que desees, Joana. O sea, que tú decidas lo que ocurra ahora, vaya. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues no, yo les agradezco a todas y a todos por habernos pues escuchado esta mañana, por llevarnos las reflexiones. Espero que nos podamos llevar algunas reflexiones. Como enfaticé en un principio, estamos hablando de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, que no dejemos de mirar cómo los estereotipos de género se convierten en formas de violencia que nos atraviesan todos los días, y que seamos capaces de identificarlas, que seamos capaces de nombrarlas, de visibilizarlas. Y sobre todo, creo algo que me quedo mucho con la pregunta de Isidora, que tampoco lleguemos a sentir que estos son otras formas como obligatorias en las que nos tenemos que comportar.
no perdamos de vista que el patriarcado, el machismo y el sexismo es algo que aprendimos desde el momento en el que fuimos concebidas, ni siquiera desde nacer, porque desde que fuimos concebidas y nuestros padres y madres supieron que íbamos a nacer, ya seamos mujeres u hombres, comenzó una educación al respecto de los estereotipos y estas formas de ser. Entonces es muy difícil que la desaprendamos y es muy difícil que la miremos en nosotros mismos y que nos las cuestionemos. Entonces, partiendo de esta idea, tampoco seamos como rígidas o rígidos con la creencia de que si no hago las cosas como el feminismo me lo plantea o cuestiono todo esto, entonces estoy siendo una mala feminista, porque todavía tenemos mucho camino por aprender y porque también nos van a atravesar nuestras creencias personales, nuestros intereses personales, nuestras propias experiencias, y eso es lo que hace diverso a este mundo. Entonces les invito a seguir mirando, a seguir identificando estas formas, no solamente en los demás o en la sociedad, sino también en nuestro interior, en nuestro hogar, que es nuestro cuerpo y nuestro ser. Entonces, les deseo un excelente fin de semana. Las personas que están en otros países también, espero que estén en buenas condiciones dentro de toda esta situación de la contingencia. Y pues les abrazo mucho desde Mérida, Yucatán, y agradezco a la universidad por esta invitación, lo disfruté muchísimo. Espero que tengan un muy bonito sábado. De nada. Adiós. Chao. Muchas gracias. Gracias, Joana. profe. Igualmente. Gracias, cuídense. Cuídense, saludos a Canarias. Chao. Bueno, Joana, muchas gracias. Don Carlos, muchas gracias a usted, como siempre. Un gusto verle, saludarle, escucharle. Bueno, pues mañana votar los que puedan y a cuidarse también de la pandemia. Sí, esperemos que pronto igual los maestros nos podamos ver y reunir, que tenemos muchas ganas. Ojalá ya la contingencia nos lo permita muy pronto. Así es. Pues muy buenas tardes y gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión en la que serán convocados. Hasta luego.